esto también es rock. Primavera 2025 con presencia. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Inicio de espacio publicitario. En South Broker cumplimos 15 años brindando confianza y experiencia en seguro automotor. Tenemos el agrado de inaugurar una nueva oficina en el barrio San Benito, ubicada en calle 13, local 3. Aseguramos motos, autos, pickups, taxis, remises y camiones, al mejor precio. Aprovecha nuestro descuento por promoción en tu primera póliza. Acércate a nuestra oficina o comunícate a nuestro WhatsApp al 2966840426, donde recibirás asesoramiento personalizado. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados de 9 a 13. South Broker Seguros. Estamos para acompañarte. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Estas fiestas regala Balbi. Prepárate para encontrar las mejores ofertas durante todo diciembre. Chomba Bautic, 14.990 pesos. Jeans Bautic, 34.990 pesos. Top de crochet Bautic, 17.990 pesos. Pantalón Bautic, 39.990 pesos. Camisas tejidas a 19.990 pesos. Y los pantalones de gabardina Bautic a 29.990 pesos. Chaleco sastrero Bautic, 29.990 pesos. Short sastrero Bautic, 24.990 pesos. Y más de 100 ofertas exclusivas para que nadie se quede sin su regalo de Navidad. Acércate a Avenida Kirchner, 1259, Río Gallegos. Y regala Balbi pagando en hasta 3 cuotas sin interés. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Vuelve el festival más convocante de la Patagonia. Festival Río Gallegos 140 aniversario. Desde el 12 hasta el 18 de diciembre celebramos un nuevo aniversario de la capital provincial, con grandes artistas como Lázaro Caballero, CRO, El Mago y la Nueva, Yo quise darte todo de mí. Diego Torres y el gran cierre de No Te Va a Gustar. No te lo pierdas. Entrada libre y gratuita. Río Gallegos, tu capital. Pablo Grasso, intendente. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Hay un trazo de verdad
muy buenos días, amigos, amigas, seguidores del diario Nuevo Día. ¿Qué es tanta energía esta mañana de un martes? Es justamente esto, la bienvenida a el comienzo de tu jornada, 7:10 de la mañana en la República Argentina, y en este martes 16 de diciembre comenzamos esta propuesta llamada Buenos Días Malvinas. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido, bienvenida, buena jornada para vos. Quiero que sepas que de acá hasta las 8 de la mañana vamos a estar a este ritmo, porque necesito energía matutina, porque sencillamente ayer lunes lo he dado todo y un poquito más incluso. Hubo chapa, así que después de terminada la jornada de festival, ayer Nuevo Día, tanto la radio como en nuestros canales digitales, audiovisuales, estuvimos transmitiendo la propuesta que trajeron Lázaro Caballero por un lado y el Mago y la Nueva en la conclusión de una jornada de mucha energía, de folclore, de cumbia, de encuentro, de lluvia también, y yo además tenía un compromiso asumido con mi sobrina Vicky, que había que ir a ver a su mamá, que es cantante y que actuaba pasada las 2 de la mañana en la rural. Y ahí fue el tío, y bueno, nos acostamos tarde, ¿qué se le va a hacer? Pero de ninguna manera podía fallar este compromiso con ustedes, porque además también este compromiso era el compromiso con mi querida Lore Aro, que está en las oficinas de Nuevo Día. Cuando yo llegué y la vi parada en la puerta, dije, menos mal que me desperté, querida Lore. Así que en redes sociales, Lorena Aro está dispuesta y preparada para contarte todo lo que te cuenta el diario Nuevo Día y una chapa como te lo trae cada jornada a las redes que ella maneja y coordina junto con nuestro equipo. Y obviamente también aprovecho a saludar a todo el resto del equipo de Nuevo Día y en particular a Tony Villanueva, que imagino en breve estará arrancando su jornada laboral en el diario Nuevo Día.com.ar. Si no me conoces, me presento. Mucho gusto. Mi nombre es Julián Quirós y hasta las 8 te acompaño en esta propuesta radial en la mañana de Radio Nuevo Día. Esto se llama Buenos Días Malvinas. El tesoro se está hundiendo. Todo lo que hago es para vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Pensé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final. Con buena música, obviamente, voy acompañando el comienzo de nuestras jornadas, tanto la tuya como la mía. Podés escribirme al 1551 6051, que si no sos amigo todavía, agendate el número de la radio, que es pertinente que lo tengas ante cualquier consulta, solicitud, saludo, lo que sea que quieras enviar. Estamos acá para ser parte junto a vos de las mañanas y acompañarte, obviamente, como te digo, en el comienzo de esta jornada. Saludos a los amigos de Facebook, a Liliana, que ya está, que ayer no escribió recién en la otra gestión. No sé si los lunes no se levanta tan temprano, si no me quiso saludar por algo en particular, capaz que hincha de Estudiantes y dijo, como no hablaste de Estudiantes, que salió campeón, no te voy a saludar. Todo es válido, Liliana, igual, bienvenida, buenos días para vos, que estés muy bien. Arrancamos con la ronda de datos del tiempo en esta jornada. 10 grados a esta hora en Río Gallegos, está muy linda la mañana,
dentro de lo que hemos venido transitando en estos últimos días. 7 grados la sensación térmica. El cielo está mayormente nublado a esta hora. La humedad es del 51% y el viento sopla del noroeste a 25 kilómetros por hora. Este martes para Río Gallegos tiene una máxima pronosticada de 18 grados. Chaparrones durante la mañana y tarde en baja probabilidad y lluvias aisladas también en baja probabilidad, hasta un 40% de probabilidades, y vientos, sí, un poco más intensos, de hasta 90 kilómetros por hora en esta jornada para nuestra ciudad capital, que justamente transita este martes, sobre todo gris, con una máxima de 18 hoy, y ventoso. Casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acoplan en mi espalda y así subo. En la cuenca carbonífera, ahí está, ahora sí, en la cuenca carbonífera 7 grados la temperatura actual, 5 grados 6 la sensación térmica. El cielo se presenta parcialmente nublado, la humedad allí es del 72%, el viento sopla del sur a 8 kilómetros por hora y se esperan lluvias aisladas para la mañana de este martes en Río Turbio, las cuales irán incrementando en su intensidad pero bajando en su probabilidad. ¿Cómo es esto? Hay entre un 40 y un 70% de probabilidad de lluvias aisladas para la mañana, pero hacia la tarde hay entre un 10 así, y un 40% de probabilidad de precipitaciones, pero son lluvias fuertes las pronosticadas para horas de la tarde en Río Turbio, que tiene una máxima prevista de 17 grados. Y atenti porque hay alerta amarilla por viento y para horas de la tarde también por lluvia para Río Turbio, que transitará, al igual que todo el sur de la provincia, una alerta amarilla por vientos, como te digo, e incluso también en Río Turbio por lluvias. En Perito, 12 grados 2 la temperatura actual, cielo mayormente nublado, humedad del 53%, viento soplando desde el oeste a 47 kilómetros por hora, la máxima para hoy en Perito de 20 grados. El cielo se presentará gris también, mayormente nublado, incluso hacia la tarde y noche hay probabilidad de precipitaciones, vientos de hasta 90 kilómetros por hora en la jornada de hoy para Perito Moreno, que también tiene alerta amarillo, que comenzará a regir en realidad a la tarde de este martes y hasta la mañana de mañana, miércoles. En Caleta Olivia 9 grados 8 la temperatura, también hay alerta por vientos allí amarilla, la cual rige para la noche de esta jornada. Te dije 9 grados 8 en Caleta, 6 grados 1 la sensación térmica, el cielo parcialmente nublado, la humedad del 75% y el viento sopla desde el noroeste a 34 kilómetros por hora. Una linda máxima para hoy en Caleta de 26 grados, aunque hacia la tarde y noche se incrementará el viento y las ráfagas serán de hasta 90 kilómetros por hora. Fantasía, la guerra y la poesía. En la capital de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, en la ciudad de Ushuaia, 8 grados 4 la temperatura actual, el cielo se presenta mayormente nublado, la sensación térmica es de 4 grados 4, la humedad del 53%, el viento allí sopla desde el norte a 32 kilómetros por hora, hay alerta amarilla por lluvias para la mañana de este martes, que justamente
presenta lluvias fuertes a esta hora en la capital de Tierra del Fuego. Las probabilidades de precipitaciones irán bajando con el correr de la jornada hacia la tarde, pero se incrementarán nuevamente hacia la noche las probabilidades de lluvia. El viento se incrementará durante la jornada y llegará hacia la noche a ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. Al fin del bien, resucito en las penas. Miro al oriente, sobre el mar argentino se erigen las Islas Malvinas, donde en Puerto Argentino, Islas Malvinas argentinas, obviamente, en Puerto Argentino 4 grados 9, la temperatura actual del cielo se presenta despejado, la sensación térmica es de 5 décimas de grado sobre cero, humedad del 91% y viento oeste a 25 kilómetros por hora en este martes, cuya máxima pronosticada es de 10 grados y con el correr de la jornada hacia la tarde y hacia la noche se incrementarán las probabilidades de precipitaciones con, sobre todo en la tarde y la noche, altas probabilidades de precipitaciones. El viento soplará con ráfagas máximas de hasta 80 kilómetros por hora. Ay, Dios, es un emblema. Mi bandera se quema. Aún hay trozos de ella. Saludo a Jorge y a Linda, que me los crucé ayer en el Mercado del Atlántico. Les mando un abrazo enorme, Jorge, que seguramente andarás en la calle. Me saludás a Linda luego cuando vuelvas a la casa. Y saludos a Mariana, que también la vi medio a las corridas porque justo estaba yéndome de un lado a otro, pero la vi. Y Mau Impresiones está en el Mercado del Atlántico, así que vayan a ver a nuestros amigos de Mau Impresiones, que tiene unos calcos increíbles. Mi mochila quedó allá adentro, si no les mostraría los que me quedan, los que no pegué o no regalé. Son un golazo. En la pausita musical lo voy a ir a buscar para mostrártelo. Por acá igual nos dormimos tarde, me dice Mariana, pero ya está firme al pie del cañón, al pie de la bandera allí, así que le mandamos un abrazo grande a Mariana, que bueno, te entiendo, te compadezco y te abrazo en el sentimiento. En Base Marambio, en la Antártida Argentina, en el final de esta recorrida por el estado del tiempo, 2 grados 1 la temperatura, bajo cero obviamente, actual, 8 grados 9 la sensación térmica, cielo cubierto con niebla, humedad del 90%, vientos soplando desde el sur a 28 kilómetros por hora, la máxima para esta jornada es de 1 grado bajo cero. Vamos a empezar a repasar el portal líder de noticias de la provincia de Santa Cruz. Estoy hablando del diarionuevodía.com.ar. Vamos a leer las noticias más destacadas a esta hora en el comienzo de esta jornada de El Diario Nuevo Día. Tus ángeles me rescatan de la miseria. Miles de personas en el comienzo del escenario grande del Festival de Río Gallegos, porque el festival ya comenzó, pero en el escenario principal, justamente donde se empieza a ver justamente la verdad. Ayer una noche fresca, con lluvia incluido, Lázaro Caballero empezó a dar cierre a un broche, o el broche de oro a una noche
muy interesante que tuvo a la Toba de Puerto Deseado, a Rancho Argentino, a La Trinchera, al estudio de danzas Marcela Rivero, al ballet de Apadi, estuvo Selene Valdés presente y nuestros amigos y una gran propuesta musical que tiene como uno de los integrantes a Cristian Bordén, amigo de esta casa, integrante de Fuera de Contexto. Sueño Andariego estuvo en la previa de la presentación de Lázaro Caballero, que con muchísima energía, con muchísimos temas, 1 hora y media habrá durado su show quizá. El referente joven del folclore argentino salió a la cancha y verdaderamente cumplió con las expectativas para quienes no tenían tanta referencia de este joven nacido en Formosa, que llegó a nuestra ciudad por primera vez y que rompió el escenario y dejó todo listo para que el mago Ramón Benítez, el mago, no tiene nombre, no tiene apellido, es el mago de la Nueva Luna, salga al escenario, se toque absolutamente todo el repertorio de clásicos y cuando la lluvia empezaba a hacerse presente en la noche del lunes, concluyó con un broche de oro esta primera jornada que hoy continuará, no solo en las distintas propuestas, sino también en el escenario principal, donde va a ser Diego Torres el plato principal. Se encuentran y vos y yo algún día nos sabremos de encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Las piedras rodando se encuentran y vos y yo algún día nos sabremos de encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que... Y vamos a hablar de cuestiones políticas que empiezan a velarse o a develarse en el gobierno provincial puntualmente, porque ya conocida la salida a partir del próximo enero de Marilina Jaramillo, de la licenciada Marilina Jaramillo al frente del Ministerio de Economía, también dio a conocer su salida del gobierno provincial a partir del 1 de enero y habrá que ver finalmente hacia dónde deriva el actual jefe de gabinete, cuyo último ejercicio de gobierno probablemente haya sido el informe justamente presentado la semana pasada, el informe de gestión semestral que justamente correspondía por ley que lo presentara. Y hubo, después de esa presentación, fuego amigo, vamos a decir. Ayer por la mañana, José Luis Garrido reafirmó las críticas expresadas al actual jefe de gabinete y siendo uno de los históricos de ser y un hombre quizá de los de más trayectoria al lado del gobernador Vidal dentro del espacio político, el actual diputado nacional, además hay que recordar, criticó justamente la cuestión política. Reafirmó ayer que no es una cuestión personal, sino un concepto político que, señala, se centra en la falta de claridad del Ejecutivo para diferenciarse del kirchnerismo. Justamente Garrido señaló que lo que expresó él sobre José Daniel Álvarez no tiene que ver con una cuestión personal, sino con cuestiones estructurales y de fondo que deben diferenciar al gobierno actual de la gestión anterior. La crítica se focaliza en 2 puntos del informe de gestión presentado por Álvarez. El elogio a Néstor Kirchner, que Garrido declaró no lo representa ni lo conforma, que el jefe de gabinete justamente afirme que Néstor Kirchner fuera o fue un estadista, contraponiendo que la justicia ha determinado que ha sido un ladrón, dijo Garrido. La prioridad en los agradecimientos, además, cuestionó Garrido y justamente cuestionó que agradeciera en principio a los diputados de la oposición por su tolerancia y diálogo.
señalando que lo primero que se debió hacer es agradecer a los diputados del propio espacio que han defendido al gobierno en la legislatura provincial. Señaló que justamente estos dos puntos demuestran por segunda vez que este informe de gestión no logró precisar las diferencias conceptuales que separan al partido SER del kirchnerismo, cuyo legado en Santa Cruz considera de una provincia totalmente devastada. Además, en la mañana de ayer, también la redacción de Nuevo Día habló con la diputada oficialista Fabiola Loureiro, quien dijo que, digamos, hizo señalamiento respecto de las preguntas que no pudo hacer. Señalaron que fue, digamos, que el rechazo a sus preguntas fueron por improcedentes, ya que la nota no fue firmada formalmente como proveniente del bloque por Santa Cruz, a pesar de que Loureiro es la segunda autoridad de dicho bloque, y justamente sus consultas tenían que ver con un mamógrafo para el hospital local y por 20 viviendas provinciales, de un total de 52 anunciadas por IDUB, cuya ejecución se arrastra por más de 8 años. La diputada por Puerto Santa Cruz, si no estoy errado, también hizo su señalamiento. Así que, además, hay que decir que José Daniel Álvarez finalmente en la jornada de ayer confirmó al medio El Caletense, si no me equivoco, que dejará justamente su función como jefe de gabinete dentro del Ejecutivo santacruceño, señalando que es el cierre de una etapa. Así que, bueno, esta especie de fuego amigo que se abrió, parece que va a tener, digamos, un corolario que no sé si es lo que se buscaba fundamentalmente, pero será la salida de José Daniel Álvarez del gobierno provincial. Pesar en el ámbito docente porque falleció Geraldina Damini, docente y militante gremial de la ADOSAC. Justamente se conoció esta noticia ayer. Era una militante gremial activa y referente del ámbito educativo. Desde el sindicato, de hecho, expresaron su profundo pesar y acompañaron a su familia, colegas y estudiantes, destacando su compromiso y lucha en defensa de la educación pública. Señalaron justamente en un comunicado que nos deja sin su presencia física, pero no impedirá mantener en nuestra memoria los momentos compartidos, expresó el comunicado. Acompañamos en el dolor a Javier Fernández, quien fuera secretario general de ADOSAC, a sus hijas e hijos, familiares, amigos, estudiantes y colegas. Manifestaron justamente en una noticia que causó impacto y que justamente deberá a su memoria el devenir justamente de la lucha docente. Menguar y menguar y menguar, tantas cosas por decir.
tanta charla por aquí. Si fuera posible escapar de este jodido lugar, pero amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Sé que las estrellas se iluminan hoy, te sirven de guía, te sientes tan fuerte. Respecto del festival que comenzó de manera fundamental, principal en el escenario de Río Gallegos, habló el jefe de gabinete en la jornada de ayer de la Municipalidad de Río Gallegos. Diego Robles analizó el complejo escenario social y económico que atraviesa la economía de la ciudad y destacó el rol del festival en este contexto como motor de movimiento económico y anunció, de hecho, medidas para acompañar al comercio local. En un contexto complejo, el Festival de Río Gallegos genera movimiento económico, aseguró Robles. Es un diciembre duro, complejo y complicado. Todos los días aparece una piedra más en el camino, señaló Robles, al hacer referencia a los imponderables que se presentaron en los últimos días, entre ellos las condiciones climáticas que obligaron a suspender las actividades del sábado. Hablando de lo económico particularmente o generalmente y del comercio puntualmente, señaló que hubo reuniones con representantes de la Cámara de Comercio y comerciantes de distintos rubros respecto de que entienden que hay una situación crítica que atraviesa toda la cadena comercial: desempleo, caída de consumo, baja del ticket promedio y del volumen de ventas. El sendero de recuperación, dijo, será muy difícil en el corto plazo. El jefe de gabinete en un marco complejo de desarrollo, no solo por lo climático, de la fiesta de Río Gallegos. También en términos de noticias locales, hay que decir que lo vi ayer, pero no me acerqué porque no quise molestarlo. Estuvo con el secretario de Estado de Deporte, Héctor Laraña Almonacid, campeón de artes marciales mixtas dentro de la FFC, recientemente consagrado. Ha logrado el reconocimiento de alguna manera del Estado provincial que le cederá las instalaciones del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo para entrenar en la búsqueda de continuar profesionalizando su carrera y tras su reciente consagración ante el patrón Escobar desde el Estado provincial, le abrieron las puertas para que tenga un lugar en el cual seguir trabajando y desarrollándose.
Ahí va. Esto es Buenos Días Malvinas en el 100.9 del dial. Energía, hemos comenzado esta jornada. Y lo meritaba. Ahora sí, tengo ahí un botoncito. Saludo para Beto Barría, que ya está activo en su jornada y que saluda el trabajo realizado anoche por parte del equipo de Nuevo Día. ¿Qué más tengo para contarte? Ayer agarraron infraganti a 3 personas en Río Turbio cuando intentaban robar en un depósito de ICRT, justamente en las instalaciones de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. La tentativa de robo fue desarticulada, si se quiere, por la policía de Santa Cruz, que luego de detectar el ingreso no autorizado a un depósito en el sector de Mina 6 por parte de 3 hombres, los aprendió y los dispuso ante el juzgado penal y juvenil local, justamente el cual dispone las actuaciones de oficio. Esto sucedió en la noche del domingo, casi madrugada del lunes, cuando desde la división caminera de Julia Dufour solicitaron presencia policial en el sector número 6, en el sector de Mina 6, sobre la ruta complementaria número 20, dado que allí habrían constatado un ingreso no autorizado de personas, y justamente desde la comisaría Yacimiento Río Turbios verificaron que el depósito principal se encontraba cerrado. Sin embargo, cuando investigaron o profundizaron la inspección, advirtieron signos de forzamiento en un sistema de seguridad por el que se procedió al ingreso al inmueble. Allí encontraron 3 personas, 3 hombres de 25, 35 y 37 años, quienes fueron aprehendidos y puestos a disposición de la justicia. Y atenta a esta situación, porque profundiza una crisis que ya se viene presentando y se viene viviendo en la isla de Tierra del Fuego y particularmente en Río Grande, donde más de 500 personas se quedaron sin trabajo en el último mes, con todo lo que ello implica también para una comunidad tan pequeña, y que tantas personas de pronto se queden sin trabajo. El descalabro que genera en términos sociales y económicos es sin duda muy fuerte. Durante 2024 hubo 385 despidos, dijo Daniel Rivarola, dirigente del Sindicato de Empleados de Comercio de Río Grande, y señaló que en lo que va de 2025 va casi para 200. Justamente los desempleados improvisan nuevas labores en ferias, paseos comerciales, locales tipo La Salada o Uber, obviamente, respecto de las plataformas de transporte, incluso las que no están formalizadas. La actividad comercial no se derrumbó del todo, pero se atomizó y las ventas se distribuyen entre decenas de mini emprendimientos sin empleados, lo que explica que los comercios tradicionales no contraten para las fiestas, a diferencia de años anteriores. Incluso algunos pequeños comercios cierran con deudas o conflictos que no les permiten cumplir incluso sus obligaciones laborales, en lo que será un verano muy duro también en Tierra del Fuego. Vamos a las noticias nacionales y lo internacional. Javier Milei recibirá al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en la jornada de hoy, luego de la victoria que este obtuvo en el balotaje ante Janet Jara, el hombre del Partido Republicano. Visitará entonces la República Argentina,
donde se reunirá con nuestro presidente. Señaló que este es un paso más en nuestra región en defensa de la vida, Milei había señalado, en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada, como lo había referenciado en la noche del domingo, al conocerse los resultados de la elección. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI, dijo Milei. Movimiento Senarca porque renunció Juan Paso y Edgardo Vázquez será el nuevo jefe de la ex AFIP, lo que hoy se conoce como ARCA. Vázquez renunció a la Dirección General Impositiva, la DGI, para asumir como nuevo director ejecutivo de ARCA, y es justamente este movimiento el que finalmente llevará a Andrés Edgardo Vázquez a la dirección ejecutiva de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, según lo publicado en el boletín oficial de esta jornada. Hoy se otorgarán los premios de Best a nivel mundial, premia a los mejores futbolistas del globo, del mundo, y desde las 2 de la tarde habrá jugadores y entrenadores argentinos, entre los cuales se destaca el Dibu Martínez. Sucederá esta ceremonia previa a la final de la Copa Intercontinental, que jugarán el PSG francés y el Flamengo brasilero en el estadio Hamad Bin Ali de la ciudad de Al Rayyan. Justamente los votos ya fueron emitidos por aficionados del fútbol de todo el mundo y la FIFA premiará a los jugadores y entrenadores más destacados que tiene este año, como Ousmane Dembélé, Ousmane Dembélé, hombre del PSG, como ganador del Balón de Oro y favorito a quedarse con la máxima distinción, donde también se premiará mejor entrenador, mejor jugador, mejor jugadora, mejor entrenador del fútbol masculino, también femenino, mejor arquero, mejor arquera y una distinción para los hinchas que debieran otorgársela a la hinchada de Gimnasia de Grima La Plata, pero esto ya es otro cantar. Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Pedri serán parte de los que le disputen el cetro a Dembélé, ex Barcelona, que parece ser el favorito a quedarse con el premio tras haber ganado la Champions League. El Dibu Martínez, arquero de la selección argentina y del Aston Villa, aspira a quedarse con el título de mejor arquero del mundo, que ya consiguió en 2022 y 2024, en este caso compitiendo con Gianluigi Donnarumma, Alisson Becker y Thibaut Courtois, el hombre del Real Madrid. Pepo de la Vega, el ex Lanús, actual Seattle Sounders, también formará parte de la terna, porque justamente está nominado el premio Puskás al mejor gol del año, por un tanto que le convirtió a Cruz Azul en la Leagues Cup 2025. Y dentro de los premios a los hinchas se encuentra Alejandro Ciganotto, hincha de Racing, que siguió de manera terrestre el camino de Racing hacia la Copa Sudamericana. Messi, Otamendi, Enzo Fernández, McAllister y Lautaro Martínez apuntan a quedarse también con un lugar dentro del 11 ideal de la temporada. Hoy se reanuda la causa Cuadernos, o el juicio por la causa Cuadernos, y
aparentemente todo parece indicar que se va a valorar o se va a hacer una valoración de la prueba. La acusación, recordamos, sostiene que entre 2003 y 2015 hubo una asociación ilícita que encabezó Cristina Fernández de Kirchner y altos funcionarios, sobre todo del Ministerio de Planificación Federal, que son justamente parte de quienes están siendo indagados. La Corte Suprema dispuso la utilización de la renovada Sala AMIA en los tribunales de Comodoro Pi como nuevo espacio disponible para los juicios orales de gran envergadura, en el marco de los cuales, o entre los cuales, se encuentra justamente este de la causa Cuadernos. Si no supieran tantos muertos, vivirían. Si no supieran tantos muertos. Saludos para Melissa Jaramillo, que dice: últimos días de escuela. Vamos con todo, Meli. Vamos con todo por esas últimas jornadas. Saludos para Mabel, que hace un ratito me saludaba desde el gran barrio Madre Sala Lucha. Le mando un abrazo grande a Mabel, que ayer debe tener los pies en una palangana, en remojo, porque ayer vi que estuviste, Mabel, estuviste mirando a Lázaro Caballero y después te quedaste al Mago y la Nueva. Así que hoy, para todos, no solo para vos, para mí también, hoy no hay tu tía, no nos podemos quejar. O sí, nos podemos quejar en realidad, pero no sé si nos corresponde en realidad a esta altura. Pero bueno, es martes, habrá que recomponer el cuerpo, porque si no, no sé verdaderamente cómo vamos a llegar al viernes. Saludos para todos mis amigos y amigas que se van sumando en el aire de Radio Nuevo Día y también mediante las plataformas audiovisuales, porque estamos transmitiendo en Facebook, también estamos transmitiendo a través de YouTube en nuestros canales. Son las 7:53 de la mañana. Vamos con las efemérides y empezamos a despedirnos de este programa de martes. Cuando dejaron el mar, fueron capaces de volar, besando el aire fresco y vital. Brisa que desliza en el amanecer de un día cruel, de lágrimas sin nombre. Fueron tras el rey ganándole a la verdad, dejando el sueño en manos de mis hermanos. Lo comprendo y no lo entiendo, pero yo sé que está en hermosa eterna libertad, en hermosa eterna libertad. La distancia que separa nuestra piel, tristeza de ganar o perder. Duele pero nos juntamos en algún atardecer. Ahí está Jorge, apareció. Buen día, buenas jornadas a todos. Estamos activos, dice Jorge Lucero. Qué laburante, Te mando un abrazo grande, Jorge. Lo reitero, porque ya te lo había enviado hoy tempranito. Es 16 de diciembre. ¿Qué sucedía un día como hoy? Repasamos las efemérides y vamos empezando a despedirnos de esta propuesta radial de martes en el 100.9. Un día como hoy, Roberto Mouso en 1984 se convertía en el jugador con más partidos disputados con la camiseta de Boca, 426 partidos, y de esta manera se retiraba del fútbol en un partido con victoria ante Rosario Central por 2-0, que mandó a Central esa victoria de Boca a la B luego de 32 años en primera. En 1989 fallecía a los 76 años Oscar Alfredo Gálvez, uno de los pilotos más laureados del automovilismo argentino, quien junto con su hermano Juan obtuvo 5 títulos del turismo carretera y 43 victorias, entre ellas 7 grandes premios argentinos. También un día como hoy, en 1993, se inauguraba el nuevo gasómetro, estadio de San Lorenzo de Almagro, allí
en el Bajo Flores, en un partido amistoso que San Lorenzo le ganó 2-1 a la Universidad Católica de Chile. Una construcción que se dio justamente en un tiempo bastante veloz porque justamente fue no sé si uno de los primeros estadios de premoldeados que se armó en Argentina. Tiene una capacidad para 45.000 espectadores y costó $15 millones. También un día como hoy, en 1770, me remonto años atrás porque nacía en Alemania, en Bonn, Alemania, Ludwig van Beethoven, compositor, profesor de piano y director de orquesta, cuyo legado musical va desde el clasicismo hasta el comienzo del romanticismo. La novena sinfonía y los cuartetos de cuerda y sonata para piano son quizás sus obras más reconocidas. También en 1966 se publicaba Hey Joe, el primer disco simple de Jimi Hendrix, guitarrista, compositor y cantante estadounidense, que justamente fue uno de los impulsores del rock de justamente los 60 y de los 70. ¿Qué más sucedía un día como hoy? En 1802 nacía Valentín Alsina, jurista argentino, escritor y político, quien justamente fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, redactó el Código Rural y publicó tratados acerca de la soberanía argentina en las Islas Malvinas y la libre navegación por el Río de la Plata. Justamente Valentín Alsina nacía un día como hoy. Esa es la última efeméride que tengo para contarte y me queda obviamente un repaso por la efeméride malvinense de esta jornada, de este 16 de diciembre. La de ayer, 14 y 15, estuvo bastante nutrida de fechas, y en la de hoy no va a ser la excepción, aunque no tan nutrida si se quiere. Todas las efemérides que tienen que ver con la causa Malvinas las extraigo de un libro que se llama Efemérides Malvinenses, elaborado justamente con el aval del Estado argentino, y de hecho lo pueden encontrar en argentina.gov.ar, donde profundizar en estas fechas. Un 16 de diciembre de 1960, la Asamblea General de la ONU dictaba la resolución 1514 sobre declaración de la concesión de la independencia de los países y pueblos coloniales, que propugna dos causales para lograr la independencia: la libre determinación de los pueblos o la integridad territorial. Reino Unido se ciñe a la primera causal, insistiendo en la necesidad de tener en cuenta los deseos de los pobladores de las Islas Malvinas, pero Argentina sostiene que la causal de la integridad territorial es superior, por tratarse de un territorio nacional usurpado y ocupado por un país extranjero, señalando, bueno, no, ustedes vinieron, invadieron, dejaron a su gente y ahora pretenden que esa gente se autodetermine en favor argentino. No lo va a hacer, lo va a hacer en favor o para continuar siendo parte de la colonia británica, y es algo que Argentina, obviamente, con la causal de integridad territorial, refuta. Y 5 años más tarde, el 16 de diciembre de 1965, la resolución 2065 en el 20º plenario de la Asamblea General de la ONU reconocía la disputa de soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur entre Argentina y Reino Unido, estableciendo la competencia de la Asamblea y reemplazando la expresión deseos por intereses de los habitantes, ratificando así la doble denominación de Falkland y Malvinas a este archipiélago. Malvinas, ONU, no jodas. El 16 de diciembre, además, de 1969, la propia Asamblea General de la ONU aprobaba su tercer consenso, instando a que Argentina y Reino Unido encuentren una solución final a este diferendo por la soberanía de las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur,
Y hay algunas otras islas que no pronuncio. Tristán da Cunha, por ejemplo, si no me equivoco. Y hay una que me está faltando, que ya me voy a acordar su nombre porque no viene a mi memoria en este momento. Pero ya me voy a acordar que es también parte de la discusión y de esa proyección, que no solamente tiene que ver con una discusión respecto de las Malvinas, sino con la proyección antártica. Se lo decía ayer, la victoria de Kast en Chile pone en jaque la proyección antártica de la República Argentina, que además fue el primer país que llegó a poblar el continente blanco, y ahora estemos atentos a esa situación. Les pido, por favor. Me voy retirando de esta propuesta de martes 16 de diciembre, agradeciéndoles, obviamente, la predisposición, la escucha y estar siempre dispuestos a acompañarnos. No habrá la otra gestión, les aviso, les anuncio de antemano. Lo dejo con buena música en el aire de Radio Nuevo Día. Espero que tengan una linda jornada, pórtense bien y no hagan desmanes, que recién es martes. Julián Quiroz es mi nombre y ha sido un placer encontrarnos en esta mañana, una mañana más. Bueno,